riesgo cardiovascular es un tema de mucha actualidad, puesto que la mortalidad por enfermedad cardiovascular viene cada vez en aumento y es más frecuente tanto en países desarrollados como en países en vía de desarrollo. Entonces este es un tema que inicialmente venía siendo manejado exclusivamente por cardiólogos, internistas, y se ha visto que definitivamente tiene que haber una participación de todos los grupos de médicos para poder controlar este flagelo que está avanzando cada vez más y que está produciendo muchas muertes a nivel mundial. Arrancamos, como es lógico, definiendo qué es un factor de riesgo cardiovascular. Podemos decir que es una condición característica personal ambiental que aumenta la probabilidad de un individuo para desarrollar un evento cardiovascular como angina, infarto del miocardio, muerte súbita o muerte por cualquier otra causa cardiovascular, hace referencia al ACV o insuficiencia vascular periférica. Para considerarse factor de riesgo, generalmente debemos tener en cuenta que esto nos va a ayudar a identificar los pacientes con los cuales tenemos que trabajar. Debemos tratar estos pacientes y verificar el cumplimiento de estas metas en estos pacientes. Esta es la visión que tenemos cada vez que establecemos un factor de riesgo determinado. Necesita generalmente tres condiciones. Debe estar asociada con el evento, más allá del simple azar. Debe estar presente antes del evento y tener una explicación de causalidad. Además de eso, debe ser medible fácilmente, debe estar de aplicación en la clínica, debe estar probado en estudios de población, debe ser sensible, específico y con alto poder predictivo. Hay que hacer unas diferenciaciones entre lo que es el factor de riesgo, lo que es el marcador de riesgo y lo que es el marcador de enfermedad. El factor de riesgo es el evento que está presente y que generalmente aumenta la probabilidad de aparición del daño y es causa de la enfermedad, mientras que el marcador de riesgo se asocia con el daño, pero no es la causa de la enfermedad. Y el marcador de enfermedad está indicando el daño, pero no es la causa de enfermedad. Teniendo en cuenta estos elementos, hemos visto que en la medida en que vamos avanzando en la evolución del conocimiento del riesgo cardiovascular, vamos viendo los diferentes elementos que van evolucionando, los lípidos, hipertensión, diabetes, estilo de vida, etcétera, y la inflamación se está constituyendo en un elemento importante últimamente en el estudio de los pacientes con el aumento del riesgo cardiovascular. Tan es así que la PCR está constituyendo uno de los elementos con los cuales se estudia para establecer el riesgo cardiovascular de los pacientes. Aquí, para hacerle referencia, no vamos a hablar todo el proceso arteriosclerótico, la formación de las células pulmosas, etcétera, hasta que se rompe la placa, forma el trombo, obstruye la arteria y produce el infarto o el ACV. Aquí un evento en el cual vamos viendo los diferentes factores de riesgo que están participando, desde los genéticos, presión arterial, cigarrillos, fibrinógenos, lípidos, etcétera, y la importancia tan alta de la diabetes que hacemos una diferencia tan grande en si está presente o ausente la diabetes dentro de todos los factores de riesgo. Una vez conocido el concepto del factor de riesgo, una vez conocido su diferenciación con el marcador de riesgo, el predictor de riesgo, la siguiente etapa hace referencia a establecer las tablas de riesgo. O sea, ¿cómo podemos nosotros saber si una persona en un momento determinado tiene una mayor o menor probabilidad de tener un evento cardiovascular? Estas fueron hechas a través de cortes poblacionales, bastante conocidos por ustedes, los estudios de Framingham y los estudios europeos, los cuales generalmente los siguen a 5 a 10 años, miran los diferentes elementos que están presentes en ellos y cuáles de ellos constituyeron factores que llevaron a que se desencadenaran enfermedades coronarias o accidentes cerebrovasculares. La mayoría, como les dije, dependen de la ecuación de Framingham o de las tablas de corte europeas como el PROCAN y el SCORE. Seguían por los factores clásicos de riesgo cardiovascular, que ya más adelante les estaré comentando, y debemos también tener diferencia entre lo que es un factor de riesgo cardiovascular, que ya lo habíamos comentado, y
y el factor de riesgo cardiovascular que lo habíamos comentado, y la probabilidad de el desencadenamiento de eventos fatales. Entonces las tablas generalmente todas seguían por lo que habíamos dicho, estos eventos clásicos. La hipertensión arterial, por todo es bien conocido desde el séptimo comité, que a partir de 115/75 de tensión arterial, por cada 20 que sube la sistólica y por cada 10 que aumenta la diastólica, se duplica la probabilidad de lesión de órgano blanco y de mortalidad. Desde este punto de vista, ustedes deberían considerar que la tensión arterial normal debiera ser 115/75 y normalmente se reporta como 120/80 y 140/90 como la meta de tratamiento. Realmente estos valores hasta ahora han sido tomados así por el simple hecho de que con estas metas alcanza a ser un 10% a nivel mundial de los hipertensos en el mundo. Estas metas solo llegan a ser controlados en un 10%. Y si estos pacientes son diabéticos, los cuales son más bajas, solo se controla un 5%. Entonces ustedes dan de entender que si se baja más la presión arterial, estaríamos diciendo que normalmente los pacientes controlados en el mundo solo serían el 1 o el 2%. El otro factor de riesgo es la edad. Hombres mayores de 55 años, mujeres mayores de 65 años. O, como ya les había dicho también, el antecedente familiar de eventos coronarios en hombres menores de 55 años o mujeres menores de 65 años. O sea, si a mi abuelo le da un infarto a los 80 años, eso no es factor de riesgo para mí, eso era algo que se esperaba dentro de él, ¿no? El tabaquismo, se considera tabaquista aquella persona que fuma más de 20 paquetes de cigarrillo año, que representa un paquete de cigarrillo al día durante 20 años. Pero para la enfermedad coronaria, el solo ser fumador pasivo constituye factor de riesgo. Y desaparece el factor de riesgo generalmente al año de dejar de fumar, a diferencia de lo que sucede con el cáncer de pulmón, generalmente que desaparece a los 10, 15 años después de haber dejado de fumar. Las dislipidemias también están demostradas, generalmente se necesitan factores, niveles de colesterol por debajo de 200, triglicéridos por debajo de 650, HDL por encima de 35 y de 40, y LDL por debajo de 100. A partir del ATP3 se bajó incluso a 70 el LDL para los pacientes de alto riesgo. La cifra de LDL por debajo de 70 para disminuir la probabilidad de evento coronario. Los antecedentes familiares que ya lo había comentado, la obesidad abdominal como el síndrome metabólico, que se ha convertido también en un factor de riesgo, la proteína C reactiva, como ya les había dicho, la importancia del... igual al paciente no diabético que ya tuvo un infarto. Entonces, desde el punto de vista de prevención de riesgo, el diabético se maneja como el paciente que tuvo su primer infarto. Y los daños van a ser estos: la cardiopatía isquémica, la falla cardíaca, el ACV, el daño renal, la enfermedad arterial periférica y la retinopatía hipertensiva, diabética, etc. Bien. Las diferentes tablas se basan en estos componentes. Una que evalúa el riesgo coronario global, o sea, evalúa la probabilidad de que tenga angina, infarto o muerte coronaria. Otras que evalúan el riesgo coronario restringido. ¿A qué? A solo infarto y muerte coronaria, no ponen la angina. Y el que más se utiliza, que es el riesgo cardiovascular global, que evalúa angina, infarto, muerte coronaria, ACV, ictus, falla cardíaca o enfermedad vascular periférica. La mayoría de tablas de riesgo están dirigidas a evaluar el riesgo cardiovascular global. Se pueden hacer de manera cuantitativa, cualitativa